grabo por si alguna o alguno por algún motivo importante no pudo estar presente, para que no pierdan la secuencia de la clase. Entonces ahora vamos a continuar con los mecanismos reguladores del sueño. Hasta este momento ya tienen la información de definición del sueño, análisis del sueño desde el punto de vista conductual, análisis del sueño y calificación de las fases tomando en cuenta la actividad eléctrica cerebral. Entonces ya conocen en general cómo es el sueño, cómo se estudia e integramos un hipnograma que es la representación gráfica de una noche de sueño. Vimos el sistema 10-20 internacional, que es un sistema que nos sirve de guía para la colocación de electrodos en el cráneo y en otras partes del organismo para estudiar el sueño. Es decir, son técnicas polisomnográficas. Bueno, ya teniendo esa información, pues ahora vamos a continuar con los mecanismos que intervienen para que se presente el sueño, las diferentes fases del sueño y también la vigilia. Es muy importante ahora entender los mecanismos, las regiones cerebrales que participan, los neurotransmisores, porque eso va a ser básico para que entendamos los trastornos del sueño, tanto desde el punto de vista conductual como mental y físico en general. Entonces, todo esto es fundamental. Así que vamos a continuar y es muy importante tomar como referencia información que se generó hace tiempo. A principios del siglo pasado se presentó un problema llamado encefalitis letárgica. Encefalitis letárgica que dio origen a una gran cantidad de muertos y muchos pacientes que se recuperaban. Bueno, ese tipo de información fue fundamental para entender qué regiones cerebrales participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño, ya que después de que algunos pacientes morían, se recuperaba su cerebro y se hacía un análisis histológico para identificar qué regiones cerebrales estaban lesionadas. Y de esa manera se correlacionaba la lesión cerebral con los síntomas que presentaba el paciente. Y presentaban una gran cantidad de síntomas, pero para nuestro estudio, para el estudio del sueño, vamos a poner atención sobre todo en aquellos síntomas que alteran el sueño y la vigilia. Así que tomando en cuenta esa información, aquí están viendo en pantalla a un neurólogo, investigador, médico, Konstantin von Economo, quien estudió cerebros recuperados de los pacientes que habían tenido encefalitis letárgica. Y en sus estudios identificó varias zonas del cerebro y las correlacionó con los niveles de vigilancia. Así que, como ven en esta figura, ahí donde pongo el cursor ahí con la flecha, ven una región marcada en azul. Bueno, para identificar panorámicamente dónde estaba la lesión, les comento que esta imagen que ven aquí, que estoy marcando, es la del tronco cerebral.
Para situarlos, aquí en la parte inferior está el bulbo raquídeo, que hacia abajo se continúa con la médula espinal. Aquí marco el puente, sigue el mesencéfalo, tálamo, y hacia arriba estarían los hemisferios cerebrales que no se observan. Y aquí, en esta parte que estoy marcando, está el cerebelo. Y un punto de referencia adicional, aquí donde marco con el cursor, está la hipófisis. Bueno, si ya están situados panorámicamente en esta figura del tronco cerebral, ahora sí, insisto, las lesiones que se presentaban en esta área marcada en color azul daban origen a insomnio. Los pacientes que presentaban esta lesión tenían insomnio. ¿Qué quiere decir esto? Que esta lesión eliminó las neuronas que inducen el sueño, de tal manera que al lesionarse esas neuronas que inducen el sueño, pues los pacientes permanecían despiertos. Y luego esta otra área marcada en color rojo, cuando se lesionaba esta área, los pacientes mostraban somnolencia, lo que indica que las neuronas de esa área nos permiten estar despiertos, de tal manera que al ser lesionadas las neuronas que permiten estar despiertos, se presenta somnolencia. Entonces, históricamente estos son datos muy importantes, son datos obtenidos de casos clínicos, pero que fueron permitiendo identificar regiones cerebrales que participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Y aquí tenemos un artículo que escribió von Economo, por si alguien, por curiosidad o por interés adicional, quisiera leerlo. Entonces, aquí les muestro esta información adicional para que vean los síntomas que se originan en presencia de encefalitis letárgica. Bueno, y ya continuando con este tipo de estudios, también por medio del análisis ya experimental con modelos animales, con métodos de lesión o estimulación, metiendo electrodos. Los electrodos son una especie de agujas de material, de metal que conduce adecuadamente la actividad eléctrica y que a través de esos electrodos se pueden dar choques eléctricos de frecuencia e intensidad variable. Y de esa manera, al dar estos choques eléctricos, se ve la conducta del animal experimental. En este caso, como ven, es el gato. El gato es un modelo animal que se ha utilizado mucho tiempo para analizar las funciones cerebrales y particularmente el sueño. Por medio de este modelo se conoce ahora una gran cantidad de regiones cerebrales, neuronas, neurotransmisores que participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Y aquí están observando, perdón, no me di cuenta, estoy grabando, ¿ustedes detectan por ahí? Sí, sí está grabando. Sí, profesor. Sí, estoy grabando, es que como no veo aquí la señal, y ya les decía que por si alguien necesita la información, pues aquí estará grabada la clase. Bueno,
Entonces ya con eso regresamos a la explicación. Entonces arriba, pues ya identificaron el gato en diferentes situaciones conductuales. Aquí donde está el cursor, del lado izquierdo, está en sueño ligero, somnolencia. Vean la conducta, compárenla con la conducta del lado derecho, donde el gato está completamente relajado, lo que indica que está en una etapa de sueño más profunda. Y si uno pone atención cuando está completamente relajado, y esto se los comento por si alguna de ustedes tiene como mascota gato, obsérvenlo. Es muy ilustrativo, porque pueden detectar bien, además de la vigilia, que es obvia, dos tipos de sueño. Uno de sueño pasivo, que equivale al sueño lento o no more de los humanos, y otro de sueño activo. Se puede ver muy bien, así como está relajado el gato. Si tienen ahí su mascota, después podrán ver cuando está relajado, empieza a mover los ojos y puede abrir y cerrar las pupilas, porque se alcanzan a ver los ojos cómo se mueven y la pupila cómo se abre y se cierra. Y ven en los extremos, aquí en la trompa, los bigotes se sacuden, y en las patas ven sacudidas como arañazos. Bueno, ahí conductualmente eso indica que el animal está en sueño mor. Entonces ahí tienen otra parte práctica que pueden ver directamente con su mascota, si es que tienen gato. Ahora también el perro presenta esta conducta. Entonces ustedes pueden reforzar esta información, este conocimiento que les estoy describiendo directamente ahí en su casa. O si no, que el vecino, la vecina, les preste un rato su mascota gato, y allí pueden ver conductualmente estas fases de sueño que les estoy describiendo. Y si tienen una rata mascota, bueno, también en la rata pueden observar estas conductas que les acabo de describir y que muestran dos tipos de sueño diferentes. Uno pasivo, que equivale al sueño no mor o lento del humano, y otro activo, que equivale al sueño mor o activo del humano. Bueno, es en relación con las figuras del gato que ven arriba. Y abajo, pues es un esquema del tronco cerebral, que es muy difícil de integrarlo, porque es un pedacito del tronco cerebral. Ven aquí, del lado derecho, parte del cerebelo, y luego todo esto es el tronco cerebral. Aquí ven el tálamo, ya aquí está el cuerpo calloso, y adelante seguiría los hemisferios cerebrales. Bueno, y en esta parte del tálamo, que tiene rayas oblicuas, cuando se estimula esa parte, eso fue a principios del siglo pasado con estos experimentos de estimulación, el gato entraba inmediatamente en reposo y se relajaba. Esto indicaba que estas áreas del tálamo participan en la inducción del sueño. Y luego, continuando, posteriormente, Bremer, que aquí lo ven, Frederick Bremer, otro médico, investigador, neurólogo, en la década de los 1930, implementó dos preparaciones quirúrgicas, también en el gato, que les llamó preparación encéfalo aislado y cerebro aislado. ¿Por qué les llamó así? Noten, aquí arriba donde está el cursor hay un esquema del cerebro del gato. Ven el cerebelo, el tronco cerebral, adelante los hemisferios cerebrales, y aquí
hay un corte donde separaba al encéfalo del resto de la médula espinal y por eso le llamó encéfalo aislado, porque está completamente aislado. Y en este tipo de preparación, Bremer observó que el gato presentaba tanto la vigilia como sueño. ¿Qué indicaban estos hallazgos? Que en esta parte del cerebro que queda delante del corte están todas las neuronas que regulan tanto el sueño como la vigilia. Así que con esta preparación encéfalo aislado ya se aisló parte del sistema nervioso que regula el ciclo vigilia-sueño, lo que queda delante de ese corte, es decir, del tronco cerebral en adelante. Y conductualmente, ¿qué observaba? Bueno, eso de conductualmente relativo, porque con ese tipo de corte el animal no se puede mover. Pero sin embargo, si uno ve la cara, ahí sí hay cambios de la conducta en el sentido de que, miren, la pupila del gato puede cambiar de diámetro si está despierto o si está dormido. Si está despierto, aumenta de superficie la pupila y si está dormido, se cierra. Y además, pues como les decía, puede tener actividad motora en los bigotes. Entonces, ahí se observaba conductualmente cómo el animal en este tipo de preparación encéfalo aislado puede estar despierto o puede dormir. Luego, en el otro tipo de preparación que le llamó cerebro aislado o cerveau isolé, vean aquí en el esquema, el corte está delante del tronco cerebral, como observan aquí. Está delante del cerebelo. Esto quiere decir que el cerebro queda aislado. Vean, está adelante el cerebro aislado del resto del sistema nervioso. ¿Y qué pasó con este tipo de corte, con este tipo de preparación quirúrgica? Pues el gato se la pasaba todo el tiempo dormido. Conductualmente, vean, alcanzan a ver la pupila. Ahí está, en A y B. Vean la pupila, completamente cerrada. Es como una pequeña ranura. Así se presenta cuando el animal está profundamente dormido. Y así se la pasó todo el tiempo. Bueno, ¿y esto qué significó? Bueno, esto, el significado funcional es que adelante del corte en el cerebro están los conjuntos de neuronas que inducen sueño, nada más. Y que las que producen vigilia quedaron atrás del corte. Por eso este animal, al no tener las neuronas que lo despiertan, se la pasaba duerme y duerme y duerme. Entonces, con este tipo de preparaciones quirúrgicas diseñadas por Bremer, se dio otro paso importantísimo. Se aislaron regiones cerebrales que regulan el ciclo vigilia-sueño. Y aquí está información adicional de este tipo de preparaciones. Observen, en A es la actividad cerebral que presenta la preparación encéfalo aislado, que ya les decía, esa preparación de encéfalo aislado, que aquí abajo en el esquema está el corte, noten ahí, encéfalo aislado se hace ahí el corte y queda todo el encéfalo aislado donde están presentes
las neuronas que nos permiten estar despiertos o dormidos. Pues bien, en A se ve una actividad cerebral rápida y de baja amplitud, lo que indica que el animal está despierto. Si en ese momento ven las pupilas del animal, estarán dilatadas, es decir, su superficie es amplia. Luego, en B, en el trazo B, ven otro tipo de actividad cerebral, ondas lentas de gran amplitud. Y ya saben ahora por la información previa que analizamos, que ese tipo de actividad cerebral corresponde a etapa de sueño lento. Y ese tipo de actividad se presentaba en estas preparaciones de Bremer cuando la sección se hacía aquí, donde estoy marcando en B. Noten, es la preparación cerebro aislado, donde las neuronas que producen vigilia quedaron atrás, de tal manera que el animal se la pasaba, duerme y duerme y duerme. Y vean, la pupila está cerrada. Conductualmente, el animal está durmiendo. Bueno, entonces, noten cómo información ya de hace muchos años, pues sigue siendo importante en el siglo XXI, porque eso nos ayuda a entender cómo se fue generando ese tipo de información para que actualmente entendamos qué regiones cerebrales participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Y un poco después de estos trabajos de Bremer, se integró otro trabajo, que aquí tengo la cita completa por si alguien se interesa, de Morushi. Noten, aquí está Morushi, así se escribe, y Magun. Lo publicaron en 1949. Y ellos describieron al sistema reticular activador ascendente, que en otras palabras es el sistema de la vigilia. Son los conjuntos de neuronas y sus conexiones que nos permiten estar despiertos. Entonces, esta es una figura clásica muy importante para entender la información que se tiene actualmente. Entonces ya detectaron que es un esquema del cerebro. Aquí abajo se continúa con el tronco cerebral y en la parte central del tronco cerebral, como ven aquí, que estoy marcando con el cursor, se distribuyen conjuntos de neuronas que participan para mantenernos despiertos, para poder actuar, para poder interaccionar con el medio ambiente, para tener conciencia, para darnos cuenta que existimos. Si la conciencia tuviera un lugar anatómico donde situarse, esta parte es muy, muy importante. La parte central del tronco cerebral se tiene que activar para que podamos darnos cuenta de nuestra existencia y de lo demás. Bueno, claro, esto se debe de complementar porque esta información y esta activación se tiene que distribuir a diferentes regiones cerebrales que son activadas masivamente para que este tipo de información pues sea analizada e interpretada y tenga una razón de existir. Entonces hay que hacer una interpretación de esa información que viene desde el tronco cerebral. Bueno, de esa manera se identificó este sistema reticular activador ascendente, llamado reticular, porque en aquel entonces los microscopios no eran tan potentes, de tal manera que al observar al microscopio esta región, pues se veía con una serie de axones que iban y venían a una especie de red, de ahí
reticular, sistema reticular, activador, porque cuando se estimulaba había una reacción de despertar generalizada, tanto conductual como electrofisiológicamente hablando, es decir, registrando la actividad cerebral, se presentaban ondas rápidas de baja amplitud. Esa es una activación electrofisiológica. Y para entender su importancia, ustedes mismos pueden ser modelos experimentales. En este momento me están escuchando, de tal manera que entra información a través de la vía auditiva que llega a la corteza auditiva y de esa manera escuchan las palabras y de ahí se mueve a otros lugares de la corteza para que esas palabras tengan significado. Pero además de ir al área auditiva, algunos axones van al sistema reticular activador ascendente para mantenerlo activado, que es lo importante. Y también en este momento, sus ojos están observando la pantalla, de tal manera que la información también entra por la vía visual y va a las áreas que procesan la información visual para que tenga significado esa imagen que están percibiendo. Pero además, en su trayecto, envían axones al sistema reticular activador ascendente para mantenerlo activado. Y también a través de sus receptores sensoriales en general, pues sienten que tienen la ropa puesta, si están manipulando su computadora, a través de los receptores de los dedos, están percibiendo información que va a lugares específicos del cerebro, pero en su trayecto envían axones para activar el sistema reticular activador ascendente. Entonces noten que este sistema activador ascendente está siendo activado constantemente por toda la información que estamos percibiendo. Y eso es fundamental, porque ese es un requisito para poder percibir y procesar y responder a la información determinada. Entonces se requiere activación de este sistema para que a su vez de ahí los axones que salgan, de ahí el término sistema reticular activador ascendente, que ascienden para estimular masivamente el cerebro, su cerebro esté activado y procesando la información. Eso es fundamental. Y es lo que está sucediendo en este momento en el cerebro de ustedes. Así está trabajando su cerebro. Y noten cómo se hacen los experimentos para que les quede claro y entiendan mejor. Lo que les describí previamente ya es información integrada. Y ya ven, ahí tienen la cita bibliográfica completa de Morushi Magun. Pero para que entiendan y se les quede mejor la información, ¿cómo se hace ese tipo de experimentos? Ya les decía que el gato ha sido un modelo muy importante para estudiar el funcionamiento cerebral y particularmente el sueño y la vigilia. Entonces, observen, aquí tenemos el gato, como ya dijimos, está un esquema de la cabeza del gato y dentro está situado su cerebro. Aquí afuera tenemos ya el cerebro amplificado. Aquí está el cerebelo, tronco cerebral. Y noten, ya los investigadores pueden meter dispositivos o electrodos para estimular y de esa manera observar la respuesta. Entonces noten, por una parte, aquí vean,
estos dispositivos son microelectrodos, o aunque no sean microelectrodos, pueden ser macroelectrodos, dependiendo si estimulan una sola neurona, son micro, pero si estimulan varias neuronas, son macroelectrodos. Entonces se meten, ahí noten, se meten a determinadas partes del cerebro y se pasa corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un tipo de estímulo más utilizado. ¿Por qué? Porque si se regula su intensidad y frecuencia, no daña al cerebro. Y además se puede cuantificar. Uno puede calcular la cantidad de voltios o milivoltios que lleva ese estímulo. También puede uno controlar cuánto va a durar el estímulo. 1 milisegundo, 500 milisegundos, 1 segundo, es decir, 1000 milisegundos. Y también uno puede controlar si es estímulo único o es una ráfaga, una serie de estímulos. Entonces vean las ventajas de utilizar la energía eléctrica para estimular tejido vivo. Hay otros métodos. Se puede estimular químicamente, pero es difícil de controlar la intensidad, es decir, la cantidad de moléculas del estimulante químico que se ponen en contacto con una parte del cerebro. Y también, pues, esas moléculas se difunden a través del tejido, mientras que la energía eléctrica, pues más o menos se coloca en un momento, en una posición determinada. Entonces vean, este es el sistema. Noten 2 electrodos colocados en diferentes partes. Uno en el tálamo y otro en la región reticular. Entonces, y se van moviendo, se mueven. A ver, se da un choque eléctrico, se ve la reacción. Se mueve a otro lugar, se da un choque eléctrico y se ve la reacción y se va apuntando. Y se hace un mapeo de diferentes partes del cerebro y se va integrando qué tipo de respuesta se obtiene al estimularlas. Entonces noten, simultáneamente a la estimulación se registra la actividad cerebral. Y entonces observen aquí que estando el animal durmiendo, noten, aquí vienen ondas lentas de gran amplitud. Se pasa un choque eléctrico al sistema reticular activador ascendente. Aquí se pasa el choque eléctrico, noten, aquí esta barra horizontal negra indica que se estimuló. Bueno, al pasar el choque eléctrico, noten cómo la actividad cerebral se acelera y disminuye de amplitud. Despertó el animal. Entonces, efectivamente, se comprueba que esa región, ese conjunto de neuronas que son estimuladas, están relacionados con el proceso de vigilia. Luego, en B, el electrodo en este momento está en otro lugar. Noten, aquí está en el tálamo. Aquí el animal está despierto, se está registrando, vean, actividad cerebral rápida de baja amplitud, está despierto, viene el estímulo y cambia la actividad cerebral. Aparecen ondas lentas de gran amplitud. Quiere decir que al estimular esa área cerebral, esa parte del tálamo, induce sueño. Entonces, con esta metodología, se han ido identificando diferentes regiones cerebrales que participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Y noten cómo es el sistema para que les quede más claro. Lo que ven aquí es el gato. Aquí está, el gato ya está anestesiado y aquí ven un sistema de barras de acero que forman parte
de un sistema que se llama estereotáxico. Este sistema permite colocar electrodos con precisión en diferentes partes del área cerebral. Y una vez colocados los electrodos, pues ya se hace la manipulación respectiva. Se puede estimular con frecuencias variables, de intensidad variable también. Entonces ahí está el sistema estereotáxico. Posteriormente, les voy a subir un video para que vean en movimiento cómo es el sistema. Pero así básicamente este sistema estereotáxico que permite colocar electrodos dentro del cerebro con mucha precisión. Porque hay un atlas cerebral que se ha hecho con corte de muchos cerebros del gato. Y así sirve de guía. Se pueden cometer errores y uno piensa que estuvo experimentando con un área determinada, pero realmente la punta del electrodo no estaba ahí. Bueno, para confirmar eso, al terminar el experimento, se recupera el cerebro, se hace análisis histológico y ahí es donde se confirma dónde estaba colocado la punta del electrodo que producía estimulación o bien lesión, porque también puede servir para lesionar. En ese caso, se pone una estimulación eléctrica de gran intensidad y de mucha duración para quemar, para lesionar diferentes regiones. Y por aquí tenemos una serie de dispositivos que nos permiten generar la energía eléctrica. Y aquí les presento a uno de sus profesores que se jubiló hace como 5 años. Trabajábamos o hacíamos experimentos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Bueno, ahí es el sistema estereotáxico, para que entiendan muy bien cómo se fue generando la información. Y ya este es nuestro cerebro, que es el objetivo de esta clase. Aunque hay un capítulo de sueño en animales, pues realmente nos interesa la psicofisiología del sueño. Y ahí ven un corte sagital de nuestro cerebro. Ya identificaron, hacia abajo viene la médula espinal, bulbo raquídeo, puente, mesencéfalo, tálamo, cuerpo calloso, hemisferios cerebrales, cerebelo, y aquí está la hipófisis. Bueno, pues ahí están distribuidas diferentes conjuntos de neuronas que nos permiten estar despiertos o dormidos. Miren, en este momento, para su conocimiento, varias neuronas que tienen por aquí distribuidas están activadas y por eso están poniendo atención. Y con el tiempo, eso que se llamó inicialmente sistema reticular activador ascendente, así de manera muy gruesa, porque debido a las técnicas que se tenían en aquel entonces, era muy difícil hacer una disección anatómica, fisiológica y neuroquímica de las diferentes partes del cerebro que intervienen en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Pero con el avance de la ciencia y la tecnología, esa información gruesa, pero muy importante, se fue diseccionando con mayor precisión. ¿Qué es lo que tenemos hasta este momento en el siglo XXI? Y también hay que resaltar hasta este momento que todo lo que les he descrito de regiones cerebrales que participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño, pues se hacía
en base a experimentos de lesión, estimulación y además de hallazgos clínicos, como ya les describí. Y con aquellas técnicas de aquel entonces, pues no se podía llegar a analizar los neurotransmisores que estaban ahí. Y entonces por eso a esa parte algunos investigadores le llamaban la neurofisiología seca, porque simplemente observaban el comportamiento de diferentes regiones cerebrales, cambio de actividad cerebral, potenciales de acción, pero no sabían qué neurotransmisores estaban participando. Y entonces, pues con el avance de la ciencia y la tecnología, fue apareciendo lo que luego les llamaron la neurofisiología húmeda, porque ahí ya había sustancias contenidas en las neuronas de aquellas partes previamente descritas, pues ahora se empezaba a identificar que en esas neuronas había sustancias químicas llamadas neurotransmisores que al liberarse participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Y es lo que están viendo ahora, ya haciendo esa disección. Vean que es una red bastante complicada, una red de neuronas con sus neurotransmisores que nos permiten estar despiertos o bien estar dormidos. Entonces pongamos atención en esta parte, en el esquema que está en A. Y aquí les voy a ir señalando componentes del sistema reticular activador ascendente, pero que ahora ya se sabe que son partes de ese sistema. En el artículo de 1949 de Moriushi Magun, pues ahí de manera muy gruesa se identificó una parte central del tálamo, del tronco cerebral, y que calificaron como centro de la vigilia o sistema reticular activador ascendente. Pero ahora ya se identificaron conjuntos de neuronas que están dentro de ese sistema. Y aquí se los voy a mencionar. Ahí se encuentran el locus ceruleus, que ven aquí con LC. Para no mover la figura no les escribo, pero se escribe locus, L-O-C-U-S, locus ceruleus. Se escribe C-O-E-R-E, no, R-U-E-L-E-U-S, locus ceruleus, locus ceruleus, que contiene noradrenalina. Entonces vean, ahí está ya la parte de la neurofisiología húmeda. Se libera un neurotransmisor que es la noradrenalina. Otro componente, ven aquí, RAFE, núcleos del RAFE, núcleos del RAFE. Se llaman así porque RAFE es la parte central, la que divide en dos partes iguales un objeto. Hagan de cuenta el cierre de su pantalón. El cierre de su pantalón divide dos partes simétricas, su izquierdo y derecho. Bueno, por eso se llama RAFE, porque está en la parte central del tronco cerebral. Son varios núcleos que forman parte de los núcleos del RAFE y contienen como neurotransmisor serotonina, con S, serotonina, porque viene de suero, serotonina.
Aquí lo ven como 5-HTP, que es su nombre químico, 5-hidroxitriptamina. Bueno, serotonina, liberada por los núcleos del RAFE. Otros núcleos. Aquí señalo, núcleo tegmental laterodorsal, núcleo tegmental laterodorsal y núcleo tegmental pedúnculo continuo. Los dos liberan acetilcolina y también participan en el sistema de vigilia. Otro núcleo más. Aquí ven, sustancia gris periacueductual. Es conjuntos de neuronas que rodean el acueducto cerebral. Sustancia gris periacueductual, alrededor del acueducto. Libera dopamina. Hay otro núcleo que también participa en la vigilia. Núcleo túbero mamilar, que aquí estoy señalando, núcleo túbero, con B grande, túbero mamilar, que libera histamina. Libera histamina. Luego, en el hipotálamo lateral hay otro conjunto de neuronas que libera orexina. Libera orexina, que también participa en la vigilia. Entonces, como ven, ya mencionamos varios núcleos con su neurotransmisor que al activarse nos mantienen despiertos. Eso es lo que está sucediendo en este momento en todos nosotros. Estamos despiertos, poniendo atención gracias a que estos conjuntos de núcleos con su neurotransmisor están activados. Bueno, entonces hasta este momento ya entendemos cómo podemos estar despiertos, por qué se presenta esta etapa de la vigilia. Y ahora ya entendemos cómo está organizado el sistema reticular activador ascendente o sistema de la vigilia que se describió e integró en 1949. Pero ahora en el siglo XXI, en 2021, pues ya se ha hecho una disección tanto anatómica como química y neurofisiológica de todos o varios componentes que forman parte del sistema reticular activador ascendente. Bueno, si les ha quedado bien clara esta parte, pues ya avanzamos de manera significativa. Ya sabemos cómo se presenta el estado de vigilia. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se inicia el sueño? Muy interesante entender cómo se inicia el sueño. Bueno, en base también a este análisis neurofisiológico y neuroquímico y neuroanatómico, podemos ahora tratar de entender cómo se inicia el sueño. Y para eso, ahora ponemos atención en el esquema que está en B, que prácticamente es similar al que está en A. Nada más que ahí se agrega, noten esta área. Es un área preóptica
porque está delante del quiasma óptica ventrolateral del tálamo. Está en la región preóptica ventrolateral del tálamo. Esta área que es muy importante porque esta área se conecta con los núcleos que ya les había mencionado, que nos mantienen despiertos. Se conecta con esos núcleos para inhibirlos y entonces ya están entendiendo la lógica de nuestro cerebro. Para poder dormir hay que inactivar las regiones cerebrales que nos mantienen despiertos. Entonces, esta área identificada, región preóptica ventrolateral del tálamo, libera neurotransmisores inhibidores, como es el ácido gamma aminobutírico y galanina. Entonces, a través de sus terminaciones, inhibe los núcleos que nos mantenían despiertos. Y eso facilita el inicio del sueño. Así que ya dimos otro paso importante. Que aquí está nuevamente lo que ya les describí. Lo que ya les describí como el sistema de la vigilia, que aquí a grosso modo está acá arriba. Vean estos núcleos que ya les describí, que nos mantienen despiertos, que es el sistema reticular activador ascendente históricamente descrito, envía activación hacia los hemisferios cerebrales. Noten, directamente a través del tálamo sube la información para estimular masivamente los hemisferios cerebrales, o también por otra vía a través del cerebro basal anterior. Van vías de activación de los hemisferios cerebrales. Resultado es vigilia, que es un estado fundamental para poder interaccionar con el medio que nos rodea. Y para inactivar el estado de vigilia, pues ya intervienen los procesos que ya les mencioné. Una región preóptica ventrolateral del tálamo inhibe a los núcleos de la vigilia y empieza el proceso de dormir. Bueno, ya hemos dado un paso muy, muy importante. Pero aquí pueden surgir preguntas. Bueno, ya sabemos que para que se inicie el sueño, esta área preóptica ventrolateral del tálamo se activa. ¿Pero cómo se activa? Espontáneamente. Bueno, ahí ya se está integrando información. Necesita ser estimulada por un proceso determinado, identificado, y que cada vez está integrando más información. Bueno, esta área, las neuronas del área preóptica ventrolateral, tienen que ser activadas por otras moléculas que se llaman inductoras del sueño o hipnotoxinas. Así les llamaron históricamente. Y para mencionarles lo históricamente, nos remontamos a principios del siglo pasado, 1905, 1910, 1913,
con investigadores franceses, Pierron y Legendre. ¿Cómo se escriben? P-I-E-R-O-N. Pierron, Legendre, L-E-G-E-N-D-N. Pierron y Legendre. Ellos, a principios del siglo pasado, hicieron experimentos con perros, sobre todo. Y algunos perros se les mantenía en vigilia forzada con diferentes métodos. Algunos perros les ponían una correa en el cuello. Esta correa era atada en una argolla que estaba clavada en un muro. De tal manera que si el perro estaba de pie no había problema. El cordón que venía del cuello a la argolla tenía la longitud suficiente para que no se estrangulara el perro si estaba parado. Pero después de horas de estar parado, el perro se cansaba y quería dormir, quería echarse, pero no podía porque al echarse la longitud del cordón o de la correa no lo permitía, lo jalaba y tendría que estrangularlo. Así que con ese método sencillo producían vigilia forzada en los perros. Y luego a esos perros en vigilia forzada se le extraía líquido cefalorraquídeo y se les inyectaba a perros que habían dormido bien. Y se observaba que estos perros que dormían bien, que habían dormido bien, al recibir la inyección de líquido cefalorraquídeo, pues seguían durmiendo. Entonces esto indicaba pues que ese líquido extraído de perros insomnes llevaban algunas sustancias producidas durante la vigilia pasiva que inducían sueño. Y estos investigadores pues le llamaron globalmente a esas sustancias como hipnotoxinas. Pero eso era un nombre muy general. Hipnotoxina, pero qué tipo de molécula no se sabía. Y pasaron años. En aquel entonces, pues lo consideraron como un hecho curioso, y pasaron 20, 30 años. Algunos investigadores siguieron haciendo experimentos y empezaron a aislar sustancias, ahora sí, moléculas, dentro de ese líquido cefalorraquídeo. Empezaron a aislar los productos activos y de esa manera se fueron probando diferentes moléculas hasta llegar al momento actual. Hay muchas moléculas que se indica que tienen acción inductoras del sueño. Una de las más estudiadas es la adenosina. La adenosina que en parte se produce por consumo de energía, porque la adenosina se libera de moléculas muy complejas, se libera del trifosfato de adenosina, que es una molécula muy compleja que al romperse aporta energía a los organismos para las funciones vitales, de tal manera que todo tipo de actividad física o mental
necesita del aporte de energía. Y gran parte de esa energía requerida viene del trifosfato de adenosina. De tal manera que entre más activos estemos, ya sea física o mentalmente hablando, se consumen, se metabolizan más moléculas del trifosfato de adenosina para liberar la energía. Y de esa reacción metabólica, al romperse en los enlaces de alta energía que tiene el trifosfato de adenosina, además de liberarse la energía, se van liberando moléculas de adenosina, que si la vigilia se va prolongando, la cantidad de adenosina va aumentando progresivamente mientras estamos despiertos. Y llega un momento determinado en que se ha acumulado una cantidad suficiente de adenosina que le están indicando al cerebro, al organismo, que se ha consumido mucha energía, que es el momento de la reparación, que en este caso es el momento de bajar la actividad general, reposar y en este caso iniciar el sueño. Entonces es una de las posibles señales que está captando nuestro cerebro, específicamente esta área preóptica ventrolateral, que indica que a cierto nivel de moléculas de adenosina se activa estas neuronas que a través de sus neurotransmisores inhibidores, GABA y galanina, inhiben los centros de la vigilia y empieza el proceso de dormir. Así que la adenosina es una de las moléculas que son calificadas como inductoras del sueño. Hay otras más, y frecuentemente se reportan más y más y más, pero todavía falta conocer, tener más información. Pero hasta el momento, por ahí está la información que nos permite entender por qué estamos despiertos y en qué momento empezamos a dormir. Aunque también intervienen otros factores. Pero aquí podemos hacer podemos detenernos momentáneamente para preguntarles si tienen alguna duda. Hasta ahorita me di cuenta que estaban levantando la mano. A ver, dime, Carla. Profesor, a mí me puede surgir la duda. Entonces, porque se acumula la adenosina, se activan las neuronas del área de BLPO y así Sí. se empieza la inducción del sueño, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Esa era mi duda. ¿Ya con eso se aclara tu duda? Sí, profesor. Gracias. Bueno, ¿alguna duda más o comentario más? Porque esto es importantísimo. Más que aprenderse, hay que entender estos mecanismos. Porque si los entienden, bueno, si se les olvida pueden recurrir ahí a la bibliografía. Pero si no lo entienden, pues por más artículos que analicen, que estudien, pues no les va a servir de mucho. Aquí lo importante es entender estos mecanismos. Por eso insisto, si es que tienen algún comentario adicional, alguna duda, para aclarar hasta dónde vamos en este momento. Sí, yo sí tengo varias dudas, doctor. A ver, Diego, dime. Cuando estábamos hablando del cerebro y el encéfalo aislado, una de mis dudas es cuando aislaban la parte del tronco cerebral, ¿cómo le hacían para que el gato no se muriera? O sea, si contemplamos que la parte del tronco cerebral se encarga prácticamente de las funciones vitales para seguir vivo en este caso,
cómo hacían para que el gato no se muriera. Ya, sí. Ajá. Sí, Sí, no, sí, no, síguele, te sigo escuchando. ok. Este, a ver, ¿qué más era? Y por ejemplo, cuando estamos estimulando el tálamo y se va a inducir el sueño hacia el animal que estemos estimulando, entonces en el tálamo estamos hablando de que la mayoría de las neuronas son GABAérgicas y van a inducir a un estado de reposo del animal. Y la adenosina puede ser un marcador en este caso biológico, en este último que estamos hablando, puede ser un marcador biológico en el que hablemos que mientras menos adenosina se encuentre en el individuo es que ha estado más tiempo despierto porque la metabolización ha sido mayor. Y cuando encontramos más adenosina, podemos llegar a una conclusión que el sujeto ya está en un estado de reposo porque ya no está consumiendo tanta energía. Y ya son esas tres, doctor. Bueno, sí, son muy interesantes e importantes estas preguntas, sí, porque solamente haciéndolo se puede entender mejor. Y sí es cierto, en este tipo de preparaciones, la pregunta de Diego, bueno, con este tipo de preparaciones, los mecanismos que regulan la respiración, pues no funcionan porque han quedado cortados. Y sí, es necesario dar respiración artificial. Miren, por aquí no se ve, pero por acá abajo tenemos una bomba respiratoria que va conectada por una manguera. Aquí abajo no se nota, pero el gato ya abajo se le hizo una traqueotomía. Es decir, se abrió la tráquea y se puso una cánula traqueal. Y a esa cánula traqueal se conecta la manguera que viene de la bomba respiratoria. Entonces sí, la inquietud de Diego es razonable. Ese gato no respira espontáneamente porque en este tipo de preparación los mecanismos reguladores de la respiración están cortados. Entonces sí requiere de apoyo respiratorio. Entonces se utiliza una bomba para dar respiración. Y luego, en relación con la estimulación del tálamo, bueno, inicialmente, pues, este electrodo se va moviendo. A ver, hay que bajarlo un poquito más, subirlo, muévelo a la derecha, muévelo a la izquierda. Se dan choques eléctricos y se ve la reacción aquí. Durmió o despertó, según sea la respuesta. Esa es una información inicial para decirnos, estas áreas que estoy estimulando tienen esta función sobre la vigilia o el sueño. Hasta ahí llega este método, pero no nos permite saber todavía si al estimular se libera X neurotransmisor. Ya eso sería otra técnica donde por diferentes métodos se analizan esas regiones y con técnicas súper especializadas se identifica qué tipo de neurotransmisor liberan esas neuronas y de esa manera se van complementando. Esta área produce vigilia o produce sueño al ser estimulada. Y ahora ya sabemos qué neurotransmisores intervienen porque hemos identificado con estas otras técnicas que esas neuronas que producen vigilia o sueño liberan tal tipo de neurotransmisor. Y luego en relación con la adenosina, que es una de las hipnotoxinas identificadas, hay otras más, como les decía, pero es de las más estudiadas. Con la adenosina, pues sí, se sabe que cuando
se incrementa su cantidad. Sí, allá hay otros métodos también que metiendo microcánulas que están recuperando líquido cefalorraquídeo y con técnicas muy finas, muy detalladas, se mide el contenido de esas muestras de líquido cefalorraquídeo y con técnicas especializadas, bueno, se identifica qué sustancia va ahí y de esa manera pues se han identificado estas hipnotoxinas como la adenosina de que se acumula en los momentos de dormir. Y desde el punto de vista práctico, ya en cuanto a la conducta del humano, ustedes saben que en la mayoría el café les produce insomnio, Y ahora se sabe dónde se ejerce el efecto. La cafeína inhibe la acción de la adenosina. Entonces, cuando se inhibe la acción de una sustancia inductora de sueño, pues se produce insomnio. Así que en parte eso es lo que hace la cafeína. Actúa sobre los receptores de la adenosina y de esa manera no le permite que se presente el sueño. ¿Algún comentario más? Todo quedó muy claro. Yo tengo una duda. Cuando nos comentaba el experimento que se hizo con los perros, de cuando se les extraía líquido cefalorraquídeo, ¿cómo es que se les extraía y cómo es que después se le inyectaba este líquido a los otros perros? Pues así por medio de técnicas quirúrgicas se hacía una trepanación para llegar precisamente, se podía llegar a los espacios, a los ventrículos cerebrales, así con un tubito jeringa, y se absorbía, ahí se llevaba el contenido, así a grosso modo, no se sabía los componentes de ese líquido, simplemente era líquido cefalorraquídeo, y luego se les administraba a los otros perros también, en algunos de ellos haciendo trepanaciones, pero luego no sobrevivían, o bien en diferentes partes, intraperitonealmente, subcutáneamente, probaban por diferentes partes y observaban que con esas inyecciones se podría inducir sueño. Sí, eran técnicas muy burdas en aquel entonces, pero trataban de buscar diferentes vías para extraer ese líquido cefalorraquídeo y inyectárselos a, a perros que habían dormido bien y que no tenían por qué dormir más. Porque ustedes saben que cuando uno duerme bien y luego uno quiere, ya bien despierto, quiere, como les pasa a los fines de semana, que dicen ahora me voy a dormir más tiempo, quieren dormir más, no pueden, porque ya su nivel de sueño ha sido completado. Pero en estos perros que ya habían dormido bien y que no tenían por qué dormir más, cuando se les inyectaba líquido cefalorraquídeo, pues dormían más. Entonces, de ahí la conclusión, en ese líquido cefalorraquídeo van sustancias que inducen sueño. ¿Cuáles sustancias? En aquel entonces, pues no se sabía. Faltaba una serie de conocimientos o de técnicas que ahora sí, ya con técnicas súper finas, pues ya se pueden aislar las partículas y ya se puede tener información más precisa. Ok, ¿Alguna gracias, duda? doctor. De nada. ¿Algo más que quieran comentar? Yo, doctor, con la cafeína quisiera aclarar si entendí bien. ¿Tiene acción sobre los receptores inhibiendo los receptores de adenosina o estimulando los receptores, no,
los receptores de triptofanato de adenosina. No sé si me expliqué bien. Bueno, ya saben que los neurotransmisores tienen que actuar sobre otras partes que se llaman receptores, es decir, que reaccionan a ese tipo de neurotransmisor. Y sí, la adenosina tiene sus propios receptores. Antes nada más se conocía uno, pero poco a poco van surgiendo más receptores. Entonces, la adenosina actúa estimulando los receptores de adenosina que están en la otra neurona donde van a actuar. Y entonces, si hay alguna sustancia que bloquee la acción de la molécula de adenosina, pues ya con eso se inhibe la acción de la adenosina, como puede ser la cafeína. La cafeína no le permite a la adenosina ejercer su acción y por eso se presenta insomnio. Miren, ya son 11:30. ¿Desean tomar unos 15 minutos de descanso? Sí, Sí. profesor, está bien. Bueno, entonces Sí. nos vemos dentro de 15 minutos. Sí. Sí, profesor. Sí. Vale. Gracias, Voy a profesor. detener la grabación.